El arte de la guerra de Sun Tzu. Capítulo 1. Trazar planes. Según palabras de Sun Tzu, el arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino Tao hacia la seguridad o hacia la ruina, hacia la supervivencia o hacia la aniquilación. Por lo tanto, se trata de un asunto que se ha de estudiar con detenimiento, a fondo y que no se puede descuidar bajo ningún concepto. El arte de la guerra se rige en consecuencia por 5 factores fundamentales que se mantienen inmutables, y quien desee establecer las condiciones para vencer en combate ha de tenerlos en cuenta durante sus deliberaciones. Estos factores fundamentales son la ley moral, el cielo, las condiciones climatológicas, la tierra, el terreno, el comandante, el mando, el método y la disciplina. La ley moral hace que el pueblo esté en armonía con quien lo gobierna, de modo que sigan a sus dirigentes sin importarles sus vidas y sin que ningún peligro los haga desfallecer. El cielo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, los momentos y las estaciones del año, la dirección de las operaciones militares en función del clima. La tierra comprende las distancias largas y cortas, la dificultad que implica recorrerlas, el peligro y la seguridad, el campo abierto y los desfiladeros angostos, así como las posibilidades de vivir o morir que nos ofrecen. El comandante debe adolecer de las siguientes virtudes: sabiduría, sinceridad, benevolencia, valor y severidad. Cuando se habla de método y disciplina, se debe entender la organización del ejército en sus correspondientes subdivisiones, el escalafón de jerarquías entre sus oficiales, el mantenimiento de los caminos por los que se pueden transportar los suministros para el ejército y el control del gasto militar. Estos 5 puntos deberían resultarle familiares a cualquier general. Aquel que los conozca obtendrá la victoria, y quien los ignore será derrotado. En consecuencia, es necesario hacer de esos 5 puntos los cimientos de cualquier comparación cuando se delibere tratando de establecer las condiciones militares y cuando se medite sobre temas como: ¿cuál de los dos soberanos está más imbuido de la ley moral? ¿Cuál de los dos generales es más capaz? ¿En quién residen las ventajas derivadas del cielo, el clima y de la tierra, el terreno? ¿Cuál de los dos bandos aplica con más rigor la disciplina? ¿Cuál de los dos ejércitos es más fuerte? ¿En qué bando están los oficiales y los hombres mejor entrenados? ¿En cuál de los dos ejércitos existe una mayor diligencia a la hora de otorgar recompensas o imponer castigos? Si se tienen en cuenta estos 7 puntos mencionados, se puede vaticinar la victoria o la derrota. El general que escuche mi consejo y actúe en consecuencia será el conquistador. Dejen que sea él el que se mantenga al mando. El general que no escuche mi consejo y no actúe en consecuencia sufrirá una derrota, que lo releven del mando. Al mismo tiempo que se aplican mis consejos, se debe aprovechar también cualquier circunstancia favorable, por encima y más allá de las normas. Los planes se deben modificar dependiendo de si las circunstancias son favorables. Todas las guerras se basan en el engaño. Por consiguiente, cuando podamos atacar, debemos fingir que somos incapaces de hacerlo, y cuando hagamos uso de nuestras fuerzas, debemos fingir que estamos inactivos. Cuando estemos cerca, debemos hacer que el enemigo crea que estemos lejos, y cuando estemos lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. Hay que engañar al enemigo con señuelos, fingir desorden en las tropas y aplastarlo. Si todos los puntos del enemigo son seguros, es necesario estar preparados frente a él. Si su fuerza es superior a la nuestra, es necesario huir de él. Si el temperamento del adversario es colérico, es necesario tratar de irritarlo. Finge que eres débil, para que él se vuelva jactancioso. Si el enemigo está relajado, no le des tregua, y si sus fuerzas están unidas, hay que dispersarlas. Es necesario atacar al enemigo cuando esté separado y aparecer cuando menos te espere, sorprendiéndolo. Nunca se deben divulgar de antemano estas estratagemas militares que conducen a la victoria. Ahora bien, el general que gana una batalla realiza muchos cálculos en su tabernáculo antes de entrar en liza. El general que pierde una batalla realiza pocos cálculos de antemano. Por tanto, realizar muchos cálculos conduce a la victoria, y realizar pocos conduce a la derrota. Y la derrota es segura si no se calcula nada. Puedo vaticinar quién vencerá o perderá prestando atención a este detalle. Según palabras de Sun Tzu, durante las operaciones bélicas, cuando en el campo de batalla hayan miles de carros rápidos, otros tantos pesados, 100.000 soldados con cota de malla y suficientes provisiones para trasladarlos a una distancia de 1000 li, el gasto en el propio país y en el frente,
incluidos los agasajos para los invitados y las misiones diplomáticas, los artículos menores como la cola y la pintura, o las cantidades gastadas en carros y armaduras, alcanzará la cifra de 1000 onzas de plata diaria. Esto es lo que cuesta reunir un ejército de 100.000 hombres. Cuando se entabla una batalla y la victoria tarda en llegar, las armas de los soldados se mellarán, se desgastarán y su brío se extinguirá. Si se pone en sitio una ciudad, se agotarán las energías. Así, si se prolonga la campaña militar, los recursos del Estado no serán suficientes y nunca se equipararán con el esfuerzo. Ahora bien, cuando se hayan mellado tus armas, tu brío se haya extinguido, tus fuerzas se hayan agotado y hayas gastado tu dinero, aparecerán otros caudillos que se aprovecharán de tu situación extrema. Nadie entonces, por muy sabio que sea, podrá evitar las consecuencias que de ello se derivarán. Así pues, aunque hayamos oído que la guerra a la prisa es una estupidez, jamás se ha visto asociada la inteligencia a las campañas prolongadas. No existe ningún ejemplo de un país que se haya beneficiado de una guerra prolongada. Solamente quien esté totalmente familiarizado con los males de la guerra puede comprender de manera exhaustiva los inconvenientes de prolongarla. El general experto no realiza una segunda leva de efectivos ni tampoco necesita cargar 2 veces sus carros de suministros. Es necesario trasladar el material de guerra desde tu país y al mismo tiempo saquear al enemigo. De este modo, el ejército tendrá suficiente comida para cubrir sus necesidades. La distancia entre el hogar y el campo de batalla supone que un ejército deba ser mantenido con aportaciones procedentes de lugares lejanos. Mantener un ejército desde la distancia hace que el pueblo se empobrezca. Por otra parte, la cercanía de un ejército hace que suban los precios y cuando estos últimos son elevados, se agota el sustento del pueblo. Cuando se pierde el sustento y se agotan las fuerzas, los hogares del pueblo acaban siendo desvalijados y se dilapida un 30% de sus ingresos. Entretanto, los gastos del Estado en carros destruidos, caballos reventados, armaduras y cascos, arcos y flechas, lanzas y escudos, capotes, bueyes de tiro y carros pesados alcanzarán al 40% de sus ingresos totales. En consecuencia, un general sabio tendrá en mente la idea de saquear al enemigo. Un carro de provisiones enemigas equivale a 20 carros de provisiones propias. Del mismo modo, un picul del forraje enemigo equivale a 20 del que se dispone en los propios arsenales. Ahora bien, para exterminar al enemigo se debe despertar la furia y la ira entre los soldados. Derrotar al enemigo debe conllevar ventajas y hay que recompensar a los soldados que lo consigan. Así, se utiliza el adversario conquistado para aumentar las propias fuerzas. El principal objetivo de una guerra debe ser siempre obtener la victoria. Nunca se deben llevar a cabo campañas que se eternicen. Así, se puede identificar al líder de los ejércitos como el árbitro en cuyas manos está el destino del pueblo, como el hombre de quien depende la nación, esté en paz o en peligro. Capítulo 3. La estrategia ofensiva. El ataque. Según palabras de Sun Tzu. En el arte aplicado de la guerra, lo mejor es siempre tomar el país enemigo íntegro e intacto. Destrozar y destruir no es lo más conveniente, al igual que siempre es más beneficioso apresar un ejército incólume que destruirlo, y se debe capturar un regimiento, un destacamento o una compañía intactos antes que destruirlos. De ahí que luchar y conquistar en todas las batallas no constituya la excelencia suprema, porque ésta consiste en realidad en quebrar la resistencia del enemigo sin necesidad de lucha. Así pues, la meta más elevada del generalato consiste en frustrar los planes del enemigo. Impedir que las fuerzas enemigas se unan sería la siguiente en importancia, y a continuación estaría atacar al ejército enemigo en el campo de batalla. Y para terminar, el peor objetivo de todo generalato será sitiar las ciudades amuralladas. La norma consiste entonces en no asediar las ciudades amuralladas siempre que se pueda evitar. Preparar los vehículos acorazados, las armas y los diversos aparatos bélicos requerirá 3 meses enteros, y levantar montículos contra las murallas otros 3 meses más. El general incapaz de contener su irritación lanzará a sus hombres al asalto como si fueran hormigas, y provocará que un tercio del total acabe pereciendo sin que con ello se consiga tomar la ciudad. Son los efectos desastrosos de un asedio. En consecuencia, un líder experto sojuzga a las tropas enemigas sin luchar, toma sus ciudades sin ponerles sitio, y derroca a sus reyes sin llevar a cabo operaciones que se prolonguen en el campo de batalla. El líder se disputará el dominio del imperio manteniendo intactas todas sus fuerzas, y por lo tanto su victoria será total sin haber perdido un solo hombre. En esto consiste el método de atacar mediante la estrategia. Como norma bélica, si nuestras fuerzas son de 10 a 1 con relación al enemigo,
entonces hay que rodearlo. Si son de 5 a 1, se le debe atacar, pero si son el doble, será necesario dividir nuestro ejército en dos. En caso de que ambas fuerzas estén igualadas, podemos presentar batalla. Cuando el número de nuestras fuerzas sea ligeramente inferior a las del enemigo, podemos evitar a este. En el caso que sean completamente desiguales, podemos huir de él. Por consiguiente, aunque una fuerza reducida pueda presentar una resistencia heroica, al final terminará siendo capturada por un adversario más numeroso. Ahora bien, el general es el baluarte del Estado, y si este baluarte está completo en todas partes, el Estado será fuerte. Sin embargo, cuando el baluarte adolezca de defectos, el Estado será débil. Existen tres formas en que un gobernante puede atraer la desgracia sobre su propio ejército: ordenando al ejército que avance o se retire sin tener en cuenta el hecho de que no puede obedecer. Esto se denomina perjudicar al ejército. Tratando de dirigir un ejército del mismo modo en que administra un reino, sin tener en cuenta las condiciones que imperan en un ejército y le son propias. Esto provoca desasosiego entre los soldados. Empleando indiscriminadamente a los oficiales de su ejército sin tener en cuenta el principio militar de adaptación a las circunstancias. Esto mermará la confianza de los soldados. Sin embargo, cuando el ejército está inquieto, está confuso y recela, es probable que otros príncipes feudales aprovechen la situación para crearnos problemas. Se trata sencillamente de provocar el caos dentro del ejército enemigo y alejar su victoria. Podemos decir que existen 5 claves para lograr la victoria. Vencerá quien sepa cuándo luchar y cuándo no. Vencerá quien sepa cómo manejar las fuerzas, tanto si son superiores como inferiores. Vencerá aquel cuyo ejército esté inspirado por el mismo espíritu, el que forma un bloque compacto que busca un mismo objetivo, sin importar el rango. Vencerá quien se haya preparado, sea prudente y aguarde para sorprender al enemigo desprevenido. Vencerá quien cuente con capacidad militar, generales expertos y carezca de un rey o autoridad que interfiera. Estas 5 claves nos indican el camino de la victoria. De esta enseñanza procede el dicho: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no has de temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo, por cada victoria obtenida, sufrirás también una derrota. Si no te conoces a ti mismo ni a tu enemigo, perecerás en todas las batallas. Capítulo 4. Formaciones tácticas. Según palabras de Sun Tzu, los buenos combatientes se colocan de modo que no exista la posibilidad de ser derrotados, y entonces aguardan la ocasión de vencer al enemigo vulnerable. Protegernos de forma que no nos derroten está en nuestras manos, pero la ocasión de vencer al enemigo la brinda él mismo. De este modo, el buen luchador es capaz de protegerse frente a la derrota, pero no puede tener la certeza de que vencerá al enemigo. De ahí surge el dicho: se puede saber cómo conquistar sin ser capaz de hacerlo. La protección contra la derrota conlleva unas tácticas defensivas, así la invencibilidad se radica en la defensa. La capacidad de vencer al enemigo se traduce en atacar. La victoria se consigue con el ataque. Estar a la defensiva es una señal de falta o escasez de fuerzas, mientras que cuando se tiene abundante fuerza, lo adecuado es el ataque. El general que sepa defenderse se ocultará en los lugares más recónditos de la tierra. El general experto en el arte de atacar aparecerá de repente desde las alturas celestiales. Así, seremos capaces de protegernos por una parte y por la otra, de obtener una victoria total. Ver la victoria solamente cuando está al alcance de la mano no es el colmo de la perfección. Tampoco constituye el colmo de la perfección luchar y conquistar para que todo el imperio exclame: «Así se hace». Levantar una hoja del suelo no es señal de gran fortaleza. Ver el sol y la luna no es señal de tener una vista aguda. Escuchar el rugido del trueno no es señal de tener buen oído. Antiguamente se decía que un luchador inteligente no es quien solamente vence, sino quien destaca porque vence con facilidad. En consecuencia, sus victorias no le aportan la fama de un sabio ni crédito por su valor. Gana sus batallas porque no comete errores, y no cometer errores es lo que hace que la victoria sea cierta, porque significa conquistar a un enemigo ya derrotado. En consecuencia, el luchador experto se coloca en una posición que imposibilita su derrota y no desaprovecha el momento de vencer al enemigo. Así, el estratega victorioso solamente busca el enfrentamiento en la guerra una vez obtenida la victoria, en tanto quien esté destinado a la derrota primero lucha y después trata de obtener la victoria.
El dirigente consumado cultiva la ley moral y respeta escrupulosamente el método y la disciplina, de forma que en sus manos reside el control del éxito. En cuanto al método o estrategia militar, debemos destacar 5 puntos: medida, estimación de la cantidad, cálculo, ponderación de las oportunidades y victoria. La medida debe su existencia a la tierra, el territorio, la estimación de la cantidad a la medida, el cálculo a la estimación de la cantidad, la ponderación de las oportunidades al cálculo y la victoria a la ponderación de las oportunidades. La cometida de una fuerza conquistadora es como el embate de las aguas contenidas en un cañón de 1000 brazas de profundidad.